Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles justo cuando son las 12 del mediodía en este programa de la A a la Z Puebla en Casa. Antes que nada, quiero comentarles que es muy importante que todos los que nos están escuchando a través de SET Televisión y SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras sigan estas indicaciones muy sencillas pero básicas para cuidar nuestra salud en esta temporada de pandemia de COVID-19. Lavarse las manos, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener una sana distancia y no tocarse la cara y utilizar siempre el cubreboca cuando salga de casa. Así que ojalá que siguiendo estas indicaciones, pues todos podamos preservar nuestra salud. Damos la bienvenida a Alejandra Varela García en Lengua de Señas Mexicana. Muchas gracias, que nos va a estar acompañando en esta semana, en este programa que es de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Y como todos los lunes nos acompaña el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, secretario, por estar con nosotros. Bienvenido. Estimada Nuria, siempre agradezco tu hospitalidad. Gracias a todo el Sistema Estatal de Telecomunicaciones y hoy vamos a dialogar de cosas muy importantes. Muy importantes porque vas a iniciar con una cronología muy interesante de cómo se han ido dando las cosas y que nos va a llevar a algo muy específico y también de mucho interés. Exactamente. Saludo con muchísimo aprecio a todas las maestras y maestros que nos están escuchando, a los padres y madres de familia, tutores, alumnas y alumnos, y a la sociedad en general. Un servidor tiene, como lo ha instruido el gobernador, tenemos que dar certezas, aún sabiendo que hay cosas que se tienen que redefinir de acuerdo a cómo se va comportando la pandemia en nuestro estado. Claro. Entonces les cuento a todos que el ciclo escolar inició la semana pasada. Del 20 al 24 estuvieron trabajando las maestras y los maestros en una semana intensiva de capacitación, tanto los de básica como educación media superior. Ahorita vuelvo a ello. Sí. Siguiente, hoy en esta semana del 27 al 31 tendremos un consejo técnico escolar. ¿Ya empezó? Ya empezó y están en eso. La semana del 3 al 7 de agosto estaba planeada la limpieza de las escuelas, de los salones de clase. Sin embargo, eso se va a tener que redefinir. Y el inicio de clases con los alumnos está programado para el 10 de agosto. Ahora bien, esa fecha se mantiene. La fecha de inicio hasta este momento se mantiene. Lo que cambia es que no será presencial, sino que será a distancia. Desde casa. Eso es muy importante, por eso quiero hoy reiterarlo, ¿verdad? De que vamos a iniciar el curso con los alumnos, eso ya es una certidumbre. Quiero decir que el día de mañana tengo reunión con todos los secretarios del país y con el secretario Esteban Moctezuma. Y si hubiera un cambio... Una reunión importante, ¿eh? Sí, a las 12 del día. De hecho, él va a estar en la mañanera con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que estar atentos, porque si existe alguna modificación de fecha, el día de mañana la conocemos. Hasta este momento se encuentra programado 10 de agosto. Pero lo que sí no cambia es que regresamos en modalidad de educación a distancia. O sea, presencial se descarta totalmente y regresamos a distancia. Eso es lo fundamental que quiero que todas las personas que me están escuchando lo sepan y que estemos abiertos, porque la pandemia pues nos hace redefinir cosas. Para los que nos estén escuchando y digan, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Pues es que de aquí al 10 de agosto realmente falta poco más de una semana y media o 2 semanas y es muy poco probable que el semáforo cambie de color. Así es. En todos los estados del país casi ninguno está en verde. En Puebla estamos en rojo, por lo tanto sería improcedente regresar a clases presenciales. Esa es la razón principal por la que regresaremos a distancia. Bien.
el contexto actual, ¿qué está pasando ahora? Muy bien. Quiero comentarles que la semana intensiva de capacitación, que fue del 20 al 24, fue todo un éxito. Fue un gran éxito. Quiero enviar un reconocimiento a todas las maestras y los maestros que participaron. Un sentido reconocimiento porque se están portando a la altura de las circunstancias, con todo su compromiso. Participaron 9,864 escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria general, técnica, telesecundaria, educación especial, CAPEP, educación física y formación continua. Y se hizo una evaluación. Y la apreciación de los maestros es que fue muy útil, muy pertinente y muy adaptado a las circunstancias. Y lo que sobresalió fue una gran disposición de las maestras y los maestros para el trabajo. De igual forma, te comento que en educación media superior estuvieron reunidos supervisores, ATPs de bachilleratos generales, incluidos los centros escolares, digitales, telebachilleratos comunitarios, ENSAP y capacitación para el trabajo, con una asistencia máxima de 565 participantes. Estuvieron tratando temas de relevancia y de igual manera quedaron muy contentos. Pero lo que pongo de relieve es la gran disposición que tienen, el ánimo positivo que existe, y eso ya es una gran ventaja para enfrentar esta nueva fase que estamos ya transcurriendo. Digo, porque independientemente de lo difícil que fue para muchos, el enriquecimiento que tuvieron en cuanto a la cercanía con sus alumnos, en cuanto al establecimiento de estas relaciones y esta comunicación para poder aprender en casa, pues esto les da una fuerza especial, ¿no? Para ahora poder empezar ya con todas esas bases, ¿no? Así es. Y esta semana ya inició. En este momento, todas las maestras y maestros de las más de 9,000 escuelas de las que te hablo ya están en consejo técnico escolar, desde temprano. A distancia. Por lo tanto, les envío un cordial saludo y los invito a que sigan con ese entusiasmo. Le hemos titulado la adaptabilidad, aceptabilidad y adaptación para el regreso ciclo escolar 2021. Que tiene un poco que ver con las 4A de la ley del Estado. Exactamente, de educación del Estado. Exactamente. Y les voy a contar un cuento. A todos los seres humanos nos gustan los cuentos. Y por eso pensé uno que viene muy pertinente para este momento. El cuento se llama El pescador. Dicen que era un pescador que gozaba yendo al río a tirar su caña, a pescar, disfrutaba la naturaleza. Y pasaba un río muy bonito con un agua cristalina y había un montículo y un arbolito. Entonces llegaba el pescador, se situaba en ese lugar y lanzaba su caña y pescaba. Y se iba feliz a su casa. Pero de pronto hubo un gran fenómeno meteorológico, un huracán, y fue tan grande que hubo deslaves de los cerros y el río cambió de rumbo, cambió de dirección. Pero ese pescador, como le gustaba tanto el lugar donde se sentaba a pescar, seguía yendo a ese montículo, junto a ese árbol y tirando la caña de pescar, aunque el río ya no pasaba por ahí, ¿verdad? Porque el río ya había cambiado de cauce. Entonces, este cuento, que es muy sencillo, pero nos deja una gran enseñanza. Hoy las maestras y los maestros tenemos que tener una gran adaptación para situarnos ya no en el salón de clases, sino situarnos ahora en la casa. Entonces, es un cambio de modos de ver la educación, es una ruptura de esquemas. Totalmente. Y que requiere, obviamente, que nosotros tenemos que garantizar el derecho a la educación, y la educación, recordemos que tiene que ser aceptable, adaptable. Pero también los docentes tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Pero adaptarnos a justo es lo que vamos a estar dialogando estos minutos del programa que me parecen claves, ¿sí? Me parece que la adaptación principal que debemos de tener los maestros y las maestras es, como lo dice la lámina, que el Consejo Técnico debe centrarse en diseñar las condiciones que favorezcan una educación a distancia, ¿sí?
una educación a distancia es el reto, porque pensábamos que íbamos a regresar de forma presencial. Y entonces ya nos preparábamos, por eso te digo que la semana del 3 al 7 estaba programada la limpieza de aulas. Ahora no haremos la limpieza porque no regresamos presencial. Exactamente. Y no tiene mucho caso limpiarlas. Entonces es vital esta semana de consejo técnico justo para esta adaptabilidad. Exactamente, para esta adaptabilidad. Y quiero decir que ya existe una evidencia de que las maestras y los maestros sí saben adaptarse a estas nuevas circunstancias. Lo demuestra lo que vivimos del 23 de marzo al 19 de junio y también es una evidencia la semana anterior. La semana anterior yo leo todos los informes, cómo resultaron las cosas, y en esta encuesta que se aplicó a los maestros reflejan una gran adaptación. Es un reto impresionante, como lo vamos a ver ahorita, pero creo que existe la disposición, y habiendo la disposición, pues lo demás es lo de menos, ¿verdad? Este pedagogo Krishnamurti, hindú, decía, un maestro mientras le digas el para qué, él inventa el cómo. El cómo, claro. Por lo tanto, hoy se trata de crear, se trata de dar rienda suelta a la creatividad, porque el reto es grande, como lo vamos a ver en un momento. Sí, porque además es una tabla muy interesante que les vamos a presentar de justo lo que está hablando el secretario, de esa adaptabilidad. Bueno, ¿qué pasaba antes, cuando no había COVID? Y ahí en esta lámina que ustedes están viendo y a todos los que están escuchándonos por radio, el secretario va a hacer un énfasis especial en cada uno de los puntos. Antes del COVID, bueno, pues las condiciones del aula eran para aprender, ¿no? Exactamente. Tú, cuando estábamos antes del COVID, pues decías, ¿cuáles son las condiciones del aula? ¿Qué tengo en el aula? Tengo pizarrón, tengo proyector para usarlo. Ahora cambian las cosas. Ahora tengo que pensar en las condiciones y recursos disponibles en casa. Hay un cambio importante. Entonces, ¿qué tantos recursos y posibilidades tienen las niñas, niños, adolescentes en función no solamente de conectividad para trabajar un modelo híbrido, lo cual le llamamos sincrónico y asincrónico? Híbrido es cuando hay dos opciones. Las dos, sí, que puede ser sincrónico y asincrónico. ¿Qué significa sincrónico? Que a la misma hora todos se conecten. Bien. Y que el maestro esté explicando la clase. Y que los alumnos puedan interactuar. Bien. Eso es sincrónico. Sin embargo, ahora hay que pensar si existen las condiciones en casa para ello. Si tengo 40 alumnos, ¿cuántos sí tienen la posibilidad de establecer este tipo de trabajo? Es probable que solamente sean 20. 20, la mitad, sí. Y los demás no los puedo dejar atrás. Entonces, con los demás puede existir un modelo asincrónico. Es decir, ya no en tiempo real, sino tener los materiales, videos y otro tipo de recursos que en cualquier momento se pueda acceder a ellos. Y que si el maestro dijo, nos conectamos todos a las 9, eso es sincrónico. Asincrónico es que el alumno toma su ritmo. Si el alumno no tiene conectividad, entonces cuando pueda tener, baja esos materiales, los guarda y los trabaja más tarde, por ejemplo. Entonces, o el docente ve la manera de hacerle llegar esos materiales. Hacerle llegar los videos, los materiales. Por lo tanto, cambia el ritmo de trabajo. Claro. En esta nueva normalidad, un profesor debe tener en cuenta estos aspectos tan importantes. Luego también, saber si tienen computadora o no. Claro. Si tienen celular y si tienen conectividad. Determinar qué tan fácil es hacer llegar las guías de aprendizaje a distancia y los libros de texto. Entonces, y luego el estado emocional es un factor clave, tomarlo en cuenta, porque seguramente en casa la han pasado difícil. Puede ser que haya habido enfermos, que la situación económica esté complicada, que los alumnos estén agobiados. Por lo tanto, el elemento emocional es clave. ¿Cómo atender el elemento emocional a distancia?
Ese es a lo que me refiero, que es un verdadero reto. Y hablando de emociones, bueno, hay otro punto que es muy importante, que antes del COVID, bueno, pues los docentes recibían a sus alumnos, Exactamente. ¿no? En el aula, buenos días, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Vamos a empezar, y había una conexión cercana, ¿no? Exactamente, ese es el siguiente reto. Antes del COVID, recibía a los alumnos y los tenía que conocer. Entonces, generalmente los maestros pensábamos en una dinámica de presentación, una dinámica de conocimiento entre ellos mismos. Sí, sí. Y decíamos, a ver, vamos a jugar al cartero, y es decir, era en vivo, interaccionando. Y ahora es orientarlos para recibir a la escuela en casa. ¿Cómo puedo conocer a mis alumnos a distancia? Porque va a haber alumnos nuevos. Segunda, ¿cómo los alumnos pueden conocerme a mí como su profesor? Y tercera, ¿cómo pueden conocerse entre ellos? Porque el que puedan establecer una empatía, pues resulta del conocimiento. Por ejemplo, antes entonces pensaba yo una dinámica de conocimiento, de integración en el aula, ahora la tengo que pensar a distancia. A distancia, tanto para los que tienen tecnología y conectividad, exacto, como para los que no. Así es. Entonces eso, pues es un verdadero reto, por eso creo que es clave, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis en este punto que es muy importante, yo recuerdo que en semanas anteriores los representantes de diferentes niveles educativos, algunos de ellos decían que probablemente los docentes que habían trabajado con sus alumnos en condiciones para término del ciclo escolar, probablemente iban a tener el mismo grupo en el siguiente año. Esto es importante también. Este es un criterio que se ha establecido a nivel nacional y aquí en Puebla también lo estamos confirmando en esa línea. El maestro que tuvo un ejemplo, cuarto de primaria, pasa a quinto con esos mismos alumnos. Entonces resolvemos en gran medida el seguimiento. Exactamente. Sin embargo, tenemos también el reto de los alumnos de nuevo ingreso. Exacto. Los que entran a preescolar nos colocan un desafío de cómo los atendemos. Los que pasan de sexto a primero de secundaria también, y de tercero de secundaria a bachillerato. Esos son totalmente nuevos en el conocimiento con el profesor y entre ellos mismos. El siguiente es reducir el abandono escolar. ¿Sí? El índice de abandono puede elevarse por diferentes variables. Justo por esta etapa que estamos viviendo. Así es. Más trabajo en casa, necesidad de trabajar para sostener el hogar, no acceso a ambientes de aprendizaje, no pertinencia del contenido. Esto es muy importante. Es decir, si el alumno no encuentra atractivo, no le encuentra razón y sentido a lo que estoy aprendiendo, pues me aburro y lo dejo. Otros padres pueden considerar, pues mejor no inscribo a mi hijo, ¿verdad? Si de todas maneras no tengo computadora o así se vuelve más difícil, mejor no lo inscribo y hasta que regresen presencial. Este es un reto de reducir el abandono escolar. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer ahí? Sí, y el maestro juega un papel clave. Juega un papel clave dando acompañamiento cercano a las alumnas y a los alumnos. O sea, el reto es muy grande. Se resuelve con cercanía, definitivamente. Con cercanía. O sea, si los padres ven que el maestro está preocupado y ocupado con su alumno, con su hijo o su hija, bueno, pues van a darle otro sentido a todo esto. Exactamente. Entonces, se puede estando atentos, cercanos, sabiendo qué les pasa. Segunda, preparando contenidos que verdaderamente sean interesantes para las alumnas y los alumnos. La otra es que se pueda motivar, se pueda alentar a los alumnos. Eso es importante. Si en el aula, teniéndolos ahí, de pronto cuesta trabajo, pues ahora en casa, pero creo que es el reto. Y si alguien de pronto ya no se conectó o ya no recibimos sus trabajos, buscar la manera de entrar en contacto con ellos, irlos a ver si es necesario, porque consideramos que si el alumno no tiene garantizado su derecho a la educación, seguramente su vida será con muchas carencias. Si estudiando se dificulta, no estudiando todavía es más limitada la vida. Entonces el reto es doble o triple para los docentes. Exacto. Es preocuparse porque ellos de alguna manera obtengan todo el material necesario para seguir con sus estudios, pero también motivar a los padres y al propio alumno o alumna a que siga, ¿no? Exactamente, que siga, que continúe y que juntos superemos las barreras. Y ese es el otro reto.
La interacción en el aula, pues tenías estudiantes distraídos, poco atentos, y siempre el maestro, ¿verdad? Estamos, que alguien no pone atención. En el aula había distracciones. Pasa una mosca y se voltea. Claro. Ahora, cómo favorecer que los niños, niñas atiendan y valoren los procesos de aprendizaje? Pareciera que conectados o mediante este sistema es más fácil que haya distracciones, ¿no? Exacto. Me levanto cuando quiero al baño, regreso, ya me aburrí, mejor me pongo a leer algo, no sé. Entonces tengo que anticipar las barreras. Un maestro tiene que anticipar las barreras con las que se va a encontrar. Y por ello tiene que ayudar a que los padres de familia digan, a ver, hijo, te levantas a tal hora, desayunas a tal hora, te sientas a trabajar, estas son las condiciones, y creo que ese es el gran reto. El otro aspecto tan importante son las características de los estudiantes y sus familias. Anteriormente eso no importaba tanto, solamente conocer la familia, pues sí era muy importante, pero ahora es mucho más relevante. Identificar las condiciones con las que cuentan las familias para sus hijos e hijas que puedan dedicar tiempo a aprender en casa. Un ejemplo. Claro. A ver, una familia tiene 3 hijos, pero solo una computadora. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? O el papá no tiene teléfono y le están mandando las actividades por WhatsApp. Entonces, conocer las características de la familia en ese sentido. Si el niño es campesino y es tiempo de ahorita el temporal y tiene que ir a ayudar al papá, porque eso sucede mucho en el ambiente campesino e indígena, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta este tipo de condiciones. Pues sí, porque antes llegaban al aula y bueno, pues el maestro a lo mejor no sabía lo que había tenido que pasar para llegar, pero Exacto. ahorita en estas circunstancias ya lo saben los docentes, en su mayoría, ¿no? Así es. Luego el otro elemento es la evaluación de conocimientos previos. Ajá. Tenemos que adaptar las guías para la fase compensatoria y usarlas como primera herramienta para el trabajo a distancia. ¿La fase compensatoria cuándo va a ser? Sí, la fase compensatoria estaba pensada de forma presencial. Así es. Ese es el reto también muy importante. Nosotros creíamos que el 10 íbamos a llegar y ya tengo a mis alumnos y yo iba a diagnosticar qué aprendizajes sí se alcanzaron y cuáles no se alcanzaron. Bien. Bueno, eso mismo sigue estando vigente, pero ahora a distancia. Por lo tanto, tú recordarás que los alumnos tienen una carpeta de experiencias. Sí. Y dijimos que una vez regresando, las iban a presentar y se iban a revisar. Entonces, algunos maestros llevaron su carpeta o su portafolio de evidencias, los productos derivados de una secuencia didáctica, por ejemplo, hay varios productos, pero también llevaron a cabo su carpeta de experiencias, donde plasmaban sus sentimientos, sus emociones a partir de los acontecimientos vividos diariamente. Esto, ¿cómo se revisa ahora a distancia? ¿Verdad? Porque si no, los alumnos pueden decir, bueno, trabajé tanto y ahora nadie me revisa y nadie me hace observaciones. Nadie me pregunta, no puedo expresar Exacto. lo que sentí, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que pensar cómo llevamos a cabo la fase compensatoria, pero a distancia. Eso es otro de los retos que tenemos y creo que... Y que ya se está trabajando sobre ello. Ya se está trabajando. Luego la otra es la selección de contenidos basados en el contexto de los estudiantes. Determinar lo que las niñas, niños, adolescentes no pueden no saber y que es clave para su vida y para continuar aprendiendo. Un ejemplo, si la materia, ya sabes que me encanta la biología, si la materia es biología, es un programa muy amplio y puede ser que no se toque tal contenido, pero en esta circunstancia tendrían necesariamente que tocar, si el tema es hablar sobre los virus y las bacterias, ese es un aprendizaje pertinente. Pero no solo en términos de contenido, sino también de habilidades para el aprendizaje. Un ejemplo, en biología, la habilidad de la comparación es muy importante. Entonces, no pueden dejar de desarrollar la habilidad de comparación, porque sin eso no podrían acceder a otros aprendizajes. Eso es clave. Entonces, que un maestro y una maestra identifique cuáles son los aprendizajes claves
Y por aprendizajes estoy entendiendo contenidos, habilidades, actitudes. Eso es importante. Y cómo idear este punto de la comparación, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa parte, pues tenemos que ponerle mucha atención. La otra es el diseño de actividades basada en las características de los alumnos. Diseñar actividades interactivas, dinámicas, atractivas, pertinentes, que le otorguen sentido y significado. Eso también es muy importante. Por lo tanto, en este consejo técnico, el reto es diseñar. Diseñar aprendizajes, diseñar el modo de alcanzar los aprendizajes, pero a distancia. Entonces ahora viene la creatividad. ¿Será que me filmo a mí mismo como maestro y produzco un video? Ahora ya estamos trabajando en eso, porque algunos sí tienen el acceso a la plataforma de Classroom. Exacto. Y en esta plataforma de Classroom existen forma de trabajar interactivamente, de forma sincrónica y asincrónica. Algunos en la ciudad sí pueden. O sea, ¿ya son materiales que están hechos? Sí. Bueno, ya tienen un objetivo y que nos sirven. Y los otros hay que elaborarlos. Hay que elaborarlos. Va a haber un taller en estos días de cómo elaborar estos materiales para ser utilizados en la página Classroom, en la plataforma, y que estos materiales puedan quedar listos para que se utilicen en cualquier momento. Entonces ya estamos. Yo por eso hago un reconocimiento a todos los equipos técnico-pedagógicos de la Secretaría de Educación, empezando por las subsecretarias, por los directores de nivel, supervisores, todos, y los ATPs están trabajando muy fuerte. Las áreas de investigación, porque estamos retados, y creo que el reto hace que nuestras capacidades se desarrollen más, y eso es lo que está sucediendo en Puebla. Quiero decirte que aquí en Puebla estamos adelantándonos a las circunstancias, porque pues nos estamos planteando ya cómo recibir a los alumnos, pero a distancia. A distancia, muy bien. Así es. Y los horarios también son importantes. Si lo comentabas hace un momento de cuando en una casa tienen un equipo de computación para 3 diferentes niveles educativos, ¿no? ¿Cómo decirles a los padres que eso puede ser, lo pueden utilizar entre los 3 y que los 3 van a salir avante en esto, ¿no? Así es. El otro elemento, creo que todavía me da tiempo, me faltan 2, es ajustar los contenidos. El día de hoy, quiero decirles que se están empaquetando todos los libros de secundaria. Ya los tenemos en Puebla. Ya están. Ya tenemos el 100% de los libros de secundaria en los almacenes. Pero tú sabes que llega el de biología, el de historia, el de física, y ahora hay que hacer los paquetes. Pero hay que hacer los paquetes de millones de libros. Hoy empezamos. Pero ya están. Han de necesitar manos, ¿no, secretario? Sí. Y se van a empezar a distribuir, yo creo que el 7 es el reto. El 7 damos el banderazo para que se vayan los libros a las escuelas. Se demoraron un poco otros libros de niveles inferiores, pero ya estamos resolviéndolo. Muy bien. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque se tiene que ajustar los contenidos del libro a las elaboraciones de lo que están haciendo los maestros. Tomar en cuenta el libro. Si voy a utilizar el libro, cuando el alumno lo abría y tenía dudas, preguntaba. Claro. Pero ahora no voy a estar ahí como maestro. ¿Qué instrucciones puedo dar respecto a las actividades que tiene el libro? Esa es otra acción que tenemos que prever. Y finalmente, nosotros diseñábamos horarios en la escuela. A ver, de tal hora a tal hora, tal materia. Tal materia, sí. Pero ahora no. Ahora en la casa, eso tiene que tener mucha flexibilidad. Si el alumno estuvo de manera sincrónica, bueno, siguió todo, pero ¿y si no? Y si él puede hasta las 12, entonces tenemos que ser flexibles, muy flexibles en la forma en que el alumno puede acceder a las actividades. Repito, puede ser a través de estas acciones. Recordemos que los contenidos también se van a transmitir por televisión. Es probable que mañana el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma, anuncie el inicio de un nuevo canal exclusivo de la Secretaría de Educación Pública Federal para contenidos educativos. Y eso va a acompañar este proceso. Entonces debo de tener en cuenta los horarios, el diseño de horarios. Y también anuncio que aquí en Puebla el gobernador autorizó un canal
exclusivamente para contenidos educativos. Entonces vamos a tener otras herramientas. Más herramientas, pero de pronto este conjunto de herramientas, si no las sabemos ensamblar con un propósito determinado, podemos no aprovecharlas al máximo. Esos son los grandes retos que tenemos. Pues sí, que no son pocos. Así es. Que no son pero pocos. Tengo la firme convicción, estimada Nuria, de que sí se puede y de que existe la actitud de disposición, y esa es la base para que podamos salir exitosos y logrando esta misión central que tenemos de formar seres humanos felices, seres humanos integrales y buenos ciudadanos. Y cualquier inquietud, ya lo saben, que los padres de familia tengan, pueden acudir a las líneas telefónicas de atención de la Secretaría de Educación, que son 2222-293820 o 2222-293825. Y durante estos días vamos a estar hablando, por supuesto, con cada uno de los directivos de diferentes niveles educativos, justamente para aterrizar todo esto que hoy habló el secretario doctor Melitón Lozano, a quien le agradezco su asistencia a este programa. Muchas gracias. El agradecido soy yo, estimada Nuria, y seguimos adelante, y aquí estaremos contigo reactualizando constantemente la información. Muchas gracias, secretario. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden lavarse las manos, desinfectar y limpiar objetos de superficies de uso común, mantener una sana distancia, no tocarse la cara y sobre todo utilizar el cubreboca. Gracias, Alejandra Varela García, en Lengua de Señas Mexicana. Y mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z, Puebla en Casa. Gracias, buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.